Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Yuri, qué semanita esa, ¿eh? Cuántas noticias. Aunque hay personas que lamentablemente, intensa, ¿verdad? Hay personas que lamentablemente no pudieron seguirlas todas porque no tenían energía eléctrica. Yuri Enrique Rodríguez. Mira, es una situación bastante compleja. Pero terrible. Bastante compleja, Millicent, porque las quejas de la gente, ¿no? Que ya ciertamente se había olvidado de este tema de los apagones, se había pues acostumbrado a vivir, digamos, si no 24/7 con la luz, pero sí leía, por ejemplo, en las redes, gente que se le iba la luz en un horario determinado, un día específico, y que ya sabía, ¿no? Por ejemplo, veía gente que decía, bueno, a mí se me iba la luz antes los martes de 9 a 12, nada más, pero después la semana entera, 24/7, la luz. Y ese tema es extraordinariamente complejo porque afecta no solamente la cotidianidad de la gente, sino el propio desarrollo del ser humano en un momento y en una sociedad como esta. Y a mí, tú sabes, esto me pareció una tragicomedia con los aportes que hacía uno de los que dirige las EDES, que él es muy ocurrente, ¿no? Me parece bastante ocurrente él, y que decía que los apagones habían terminado en la República Dominicana, y luego mencionaba una serie de países en las que él entendía que sí habían apagones, y yo genuinamente te puedo decir que me causa una curiosidad inmensa entender el criterio que utilizó ese señor para mencionar esos países en los que supuestamente sí hay apagón. No sé si tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Claro. O sea, a mí lo que me genera, digamos, curiosidad, suspicacia, es entender cuál fue el criterio en su mente para escoger mencionar esos países. Irse de Europa a Medio Oriente y de Medio Oriente pasar al Caribe. Mira, que son cosas que uno entiende que esto se tiene que tratar con mucha mayor seriedad. Sí, con mucha mayor seriedad, porque, insisto, como esto afecta a la gente, muy otras pocas cosas afectan a la gente de igual manera. Claro, es un eje transversal el tema de la electricidad, no solamente afecta la cotidianidad de las personas en el día a día de su vida, sino también el tema de las empresas. Y en momentos en que el país está tratando de que su economía se dinamice, donde estamos sufriendo de la incertidumbre mundial, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, el sector productivo, no solamente el gran sector productivo, sino también los pequeños y microempresarios, el sector informal, que aquí representa más del 50% de ese tejido empresarial. Sí, son pequeños negocios, mujeres que tienen salones de belleza y que lamentablemente tienen que volver a depender de una planta para tener energía eléctrica en el salón. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora a este contexto hay que agregarle el alza del petróleo, que esta semana volvió a subir. En un momento se cotizó a $114 el barril, luego bajó, pero lamentablemente todavía por encima de los $100. Entonces es un momento. Bueno, el gobierno asumió más de 1.000 millones de pesos para que no subieran esta semana. Yo digo, el gobierno tiene más de 2 meses asumiendo semanalmente más de 1.000 millones de pesos. Esto es una locura. Bueno, mira, yo no lo veo tan locura porque de hecho parte también de las noticias de esta semana fue la evaluación que hizo el FMI a la economía dominicana, y entre los puntos positivos mencionaba el hecho de que el gobierno estuviera asumiendo este tipo de políticas sociales. Ahora bien, no lo veo como locura, pero me pregunto hasta cuándo el gobierno va a poder tener la capacidad de seguir asumiendo esto. Cuando menciono el término locura, me refiero precisamente, Millicent, a la sostenibilidad y a la explicación sobre todo de esa sostenibilidad
sostenibilidad de cara a la sociedad, porque al final somos los que tributamos, los que vamos a tener que asumir eso. Pero volviendo a los apagones, y para también darle paso a mi colega y compañera, estimadísima Roselvis Vargas, Yuri, yo soy de las que no entendí, porque en un primer momento lo que se dijo a nivel de comunicación es que no eran apagones financieros, como lo que veíamos en la administración pasada, donde muchas veces, es verdad, Yuri, que en los gobiernos del PLD hubo una mejoría del servicio eléctrico de manera sustancial. Sobre todo en los últimos 8 años. Eso es innegable, pero no se solucionó de manera total. Por eso no te gusta que yo lo diga, pero yo lo digo. No, que no me gusta, no, pero lo que pasa es que si teníamos un déficit de un 60% y se pudo llegar nada más que tengamos un déficit de un 20%, bueno, metimos un 40% porque se avanzó, ¿tú entiendes? Se avanzó y el sol no se puede tapar con un dedo, y este programa se llama El Sol de los Sábados precisamente por eso. Ahora bien, se dijo que no era un tema financiero, que era un tema de mantenimiento de las plantas. Y yo me pregunto, ¿pero por qué darle mantenimiento a todas las plantas importantes al mismo tiempo? O sea, yo creo que ahí, por un lado, hubo un tema de gerencia que 2 años después, o sea, yo entiendo que esas autoridades necesitan una curva de aprendizaje, eso es normal. Porque no podemos comparar una administración de 8 o 4 años con una nueva, eso es lógico. Pero caramba, hay temas de gerencia que son básicos que ya tienen que comenzar observando porque ya tienen 2 años. Y por otro lado, el tema de comunicación, porque es que no debió el gobierno esperar a que el sistema eléctrico colapsara, es que debieron avisar antes a la población, una rueda de prensa, el sector eléctrico, el gabinete eléctrico completo, explicándole a la gente, porque así es que se previenen las crisis a nivel de comunicación. Y con esto le doy paso a mi estimadísima, talentosísima y muy bella compañera, Roselvis Vargas. Chicos, buenos días y buenos días a todos los que nos sintonizan. Miren, señalando ese último punto que acotaba Yuri de cómo el gobierno lleva, yo no tengo el cálculo exacto, pero sin duda es más de mes y medio, asumiendo, porque sí. ¿En cuánto seguimos pagando la gasolina premium? 273,80 y tanto. O sea, ciertamente tenemos más de 6 semanas. En lo que va de año pues, ha subido muy poco, sí. A pesar de que ciertamente eso representa una carga económica inmensa para el gobierno, que finalmente va a ser de nosotros. Sí. Pero imagínense ustedes, señores, que transfirieran ese precio a la población, o sea, lo que eso representaría. No, es correcto. Como anunció eso Cristian a principio de año, él dijo, prepárense que vamos a pagar la gasolina a 300. Si no fuera por eso, claro. Y además eso detiene la inflación también, porque si suben los combustibles, pero yo no me quiero imaginar el estallido social que hubiera, si nosotros estuviéramos pagando la gasolina ya con esas 8 semanas, imagínate tú, entre subirle 2 y bajarle 1, tuviéramos en cuánto, en 305 pesos. Pero mira, la semana pasada, escúchame, por lo que asumió el Estado, debió haber subido la gasolina más de 100 pesos, más de 50 pesos, por ahí. Imagínate tú que la gasolina hubiese subido. O sea, yo no quisiera imaginarme el estallido social que eso pudiera significar. Miren, y esta semana yo conversaba con el ingeniero Bernardo Castellano y él... Me apena tener que reconocerlo, pero bueno, uno indistintamente de su simpatía política tiene que decir las cosas como son. Él señalaba, por ejemplo, cómo ustedes saben que los mantenimientos a las plantas pues son programados. Exacto. Y la administración de Punta Catalina dijo claramente pues que cuando, claro que no lo dijeron a tiempo, pero cuando finalmente hablaron, dijeron que era un mantenimiento programado. Bueno, y cómo de repente, pues un mantenimiento programado, le faltan piezas. Yo escuchaba a Celso Marracini la semana pasada diciendo en esta misma emisora, intentando explicar, él decía, bueno, es que Punta Catalina es un monstruo. La gente piensa que cuando ahí se van a reemplazar piezas, son 2 o 3 canastos, no. De cualquier cosa son 300. Pero Bernardo Castellano me decía que él estuvo, por ejemplo, en Guatemala y el stock de una planta a carbón de la mitad de Punta Catalina tiene en almacén de piezas 10,000... Dios mío, no recuerdo el monto, pero un monto bastante considerable de piezas en stock. Eso de manera regular. Imagínense cuánto más no debe tener una planta, sus piezas ahí ya, si el mantenimiento está programado más o menos con un año de antelación. El tema de la programación, sobre todo, es porque deben ajustar las fechas entre todas las plantas para que no suceda lo que sucedió. Pues bueno, entonces miren, él dice... Exacto. Bernardo Castellano, que es un experto reconocidísimo en temas eléctricos, que esto señala junto con otras dificultades más que ha presentado la administración de Punta Catalina, que sin duda hay problemas de gerencia ahí.
Sí, hay un tema de Serio. gerencia, Roseli. Mire, y te reconozco por ser tan sincera Sí. y reconocerlo, porque que yo lo digo, o sea, no se justifica el que a todas esas plantas se le coincidan esas fechas de mantenimiento que se programan. Y Problemas sobre de todo una gerencia planta tan serios. importante, señores, Punta Catalina aporta a la matriz eléctrica actualmente el 30%. El 33 por ahí, sí. 30%, entonces imagínense que falte Punta Catalina. Déjame ver si encuentro el No, monto Pero bueno, que él pero- refería y de no- esa y no- planta en Antes de Guatemala. darle paso a Susi, que no solo eso, con el tema de las programaciones de los mantenimientos, ¿cómo se despacha a decir que el mantenimiento era de 30 días, pero que ahora va a durar 60 días? No, Eso pero que no puede terrible. ser. Susi aquí Es no que votó, no puede la ser. versátil. Muy buenos días. Y Iván chicos. Andrés. Feliz de estar aquí. Miren, de inmediato sobre este tema, decir que coincido con que precisamente la planificación de este mantenimiento ha carecido precisamente de esa palabra de planificación. Valga la redundancia, amiga. Exactamente. Y sobre esto se pronunció, porque siempre es bueno citar a los conocedores del tema, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, quien dijo en una noticia que vimos ayer en el periódico que pues precisamente el sector eléctrico requiere para cubrir esta demanda que pues todo se haga de manera planificada, pero aún así indica que a pesar de esto y de que algunas plantas estén en mantenimiento, el sistema eléctrico cuenta con la reserva disponible. Ellos dijeron que la planificación de este mantenimiento de las centrales de generación se realiza desde el año anterior, o sea, desde septiembre de Pero te imaginas. 2021. Es decir, que esto nos da a entender Qué bueno que das ese dato. que hubo tiempo para poder programar este tipo de procesos que son necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico en Susi, nuestro pero país. tú estás dando una muy buena información porque entonces esa asociación está desdiciendo a todos los funcionarios que han salido a hablar. Bueno, yo por eso no quiero Ese tema. extenderme mucho porque voy a tener este tema en mi comentario, pero yo entiendo que no deben todas las autoridades del sector eléctrico hablar sobre el tema. Creo que se debe elegir un vocero, Sí. centralizar la vocería, tomar la persona más idónea, que a mi entender debe ser el ministro de Energía y Minas, porque dentro del nuevo esquema del sistema eléctrico, ahora él es quien lleva la rectoría del sector energético, con todas las propuestas de este nuevo gobierno, de que bueno, pues ya en algún momento saldrá la CDE, él va a comandar el sector eléctrico y todas las otras instituciones del sector van a estar o están bajo su mando. Debe ser él quien asuma y no estar el presidente también de la República opinando y refiriéndose en todos los temas y más, y aunque eso lo reiteremos más adelante, cuando ya se está en tema político y anda en dime y te diré con Leonel a destiempo, mandándolo a Google y demás. O sea, no es favorable en este momento que el presidente esté cogiendo todos los fouls. Y menos los fouls del sector eléctrico. Los temas, cada quien que lo asume. El de agricultura va allí de la cara. Claro. El de electricidad, bueno, electricidad va allí de la cara con sus técnicos al lado. Claro. Pero entonces sale el ministro por un lado con los técnicos, sale Andrés Cueto por allá con una culebra en la mano, sale luego el presidente a hablar, entonces sale también Milton Morrison por su Que dijo una por cosa en su el lado. 16 que ahora dice lo mismo y que no sé qué. Entonces la gente ¿Dónde dice, dice? pero ¿y Dios qué? mío. Diego ahora. Dios mío. Así no se puede. Cristian. señores. Buen día, Cristian. Buenos días, señores. Aquí estamos. Miren, Al pie del cañón. indiscutiblemente, el tema energético es un problema que no estaba. Y yo decía hace días en un tuit que las administraciones gubernamentales, independientemente del país donde sea, cuando crean un nuevo problema, entonces viene el desafecto de la gente, porque ya eso era un problema eliminado en República Dominicana. Y usted hablar de apagones estaba reducido a zonas muy, muy, muy puntuales. Incluso se había adoptado el modelo, que a mi juicio fue un modelo interesante, el modelo prepago, en algunas zonas del país, bueno, para que el apagón no sea justificado por la autoridad, sino por la falta del pago de usted mismo. Bueno, si usted no recarga su energía, evidentemente usted no tendrá energía que utilizar. Y bueno, eso en alguna medida sirvió para poder alcanzar
casi la totalidad del territorio nacional con energía 24 horas, aunque usted no pudiera cumplir necesariamente con beneficiarse de esta. Y eso ha sido parte de lo que en alguna medida en estos días se ha estado comentando y analizando y evaluando contrario a lo que la gente esperaba. Y sobre todo, dicen por ahí que el que se va a morir se alivia, pero caramba, o sea, en tiempo de calor es que llega el momento, o sea, en el peor momento, porque en diciembre no ocurrió, o en enero, que estaba la temperatura media fresca. Ahora, cuando la gente entonces, para animar quizás el descontento de la gente, cónchale, son de las cosas que a veces uno no termina de concebir. Y sobre todo, que el gran problema de esto, el gran problema de esto. Y tú hablas de calor, si tú estuvieras embarazado, tú no sabes lo que es calor. Miren, y el gran problema de esto, ¿tú sabes cuál es? Que la razón principal es la salida de Punta Catalina, que es la más grande de la planta afuera, y eso se debe a un problema que hubo con una licitación. Eso fue como que usted mandó a arreglar un vehículo, lo mandó con una pieza, pero le falta otra. Va a durar más tiempo en el taller. Igualito que pasa con Punta Catalina. No se hizo la licitación de las piezas que se necesitaban a tiempo y eso generó que salga por más tiempo del esperado para el mantenimiento de la planta de Punta Catalina. Bien, a propósito de eso, encontré el dato. Bernardo decía que una planta como Punta Catalina lo que debe tener en stock son entre 15 o 20 millones en piezas. Y él refería este caso de esta planta de Guatemala que visitó recientemente. Él dice que de la mitad de la capacidad de Punta Catalina tiene, dice él que lo vio con sus ojos, 10.000 millones en stock. Entonces, él dice con que, el tema... Sí, termina. 10 millones, perdón. Entonces, él dice que... claro, hay que hacer los procesos de licitación, pero se supone que también hay piezas en una cantidad considerable para cualquier eventualidad. Pero Mira, pasó lo mismo, perdón, Millicent, para aportar ahí. Sí. Pasó lo mismo con la licitación del carbón, señores, a Punta Catalina. Sí, claro. No sé si recuerdan al inicio también. Pero mira, eso de la licitación, yo no lo tengo tan claro. Y yo no sé si citarlo como un elemento negativo, porque en honor a la verdad hay que decir que esta administración ha decidido pagar un costo político a favor de un tema de transparencia. Y quienes conocemos la administración pública, me lo voy a explicar, tiene que ver con transparencia. Eso es una ausencia de gerencia. Si me dejaran terminar la idea, tal vez me pudieran entender mejor, tanto ustedes como quienes nos escuchan y nos ven. Gracias. Bueno, entonces miren lo que pasa. Las licitaciones tienen sus tiempos y tienen sus procesos, y parte de las modificaciones que se está sugiriendo hacer a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 es revisar esos plazos. Porque en la gestión pasada, ahora mismo, hay muchísimos casos y denuncias de corrupción que tienen que aprobarse en los tribunales, pero que están ahí. Y muchas de ellas, por ejemplo, lo que pasó en la UERS, que salió justamente esta semana, tienen que ver porque no se respetaban esos plazos que establecían esa ley, y a veces se hacían mediante mecanismos de compras directas. Entonces, no solamente con Punta Catalina, con muchísimas otras instituciones aquí, el presidente ha dado la orden y ha decidido, mira, aunque las cosas duren más, aunque tomen más tiempo, vamos a cumplir la ley. Entonces, voluntariamente hay un costo político que se ha pagado en términos de transparencia, que yo me imagino que en el futuro eso entonces pudiera traducirse en lo que se llama capital político, siguiendo al sociólogo Pierre Bourdieu, pero me parece por eso que no estoy tan segura de citar el tema de que la licitación no se logró, porque lo que me ha dicho el ministro de Energía, quien he tenido la oportunidad de entrevistar, es que se lanzaba la licitación y no aparecían quienes pudieran suplir oferentes. Yo cada 4 meses tengo que ir a una casa a darle mantenimiento a mi vehículo. Si yo no me preparé económicamente para en esos 4 meses ir a darle mantenimiento a mi vehículo y comprar los 4 galones de aceite que tiene que usar, los 4 cuartos de aceite, el que tiene problema de gerencia soy yo. Eso fue lo mismo que pasó con Punta Catalina. Usted sabe planificadamente qué necesita cambiarle, qué necesita darle mantenimiento, con mucho tiempo de antelación. Ya se sabe lo que se va a hacer en enero de 2023 en términos energéticos. En energía aquí no se improvisa. En energía aquí no se improvisa porque el sector privado tiene una cuota muy importante. Amigo, hay un pulpo eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con eso. El pulpo eléctrico es un caso de corrupción y se tiene que llevar a los tribunales. Pero eso no, el pulpo eléctrico incluso está en el ala de la distribución, ni siquiera en el ala de la generación, que es lo que hoy tiene problemas. Entonces, ahí lo que hay es un problema de gerencia, que usted si no sabe lo que tiene que utilizar, en el momento que tiene que utilizarlo, y no se preparó para eso, bueno, pues evidentemente eso le va a costar. Y entonces va a tener que buscarlo de emergencia y con otras condiciones a un costo mayor. Yo creo que más que problema de... Buenos días a todos. Yo creo que también más que un problema de gerencia, lo que sí tenemos que asumir es que el gobierno debe de ser más preventivo y no reactivo. Y que para eso hay vínculos comunicacionales, para informar a la sociedad
de estas situaciones que estamos claros de que ningún presidente, ningún gobierno quiere verse en esta situación por el capital político que representa, y es incrementar la comunicación del Estado hacia los ciudadanos. Bueno, yo para cerrar esta ronda, que Cristian se sumó un poquito más tarde, pero para que Cristian sepa que yo comencé mi comentario, y en eso coincidió Roselis, señalando que para mí había un problema grave aquí, que era un tema de gerencia y un tema de comunicación. Mira, más que escucharte, Cristian se quedó en el carro ya. No se iba a perder eso. Un honor para mí que Cristian me sintonice. Es verdad lo que dice Millicent, y lo decía también Susi, porque salen una serie de voceros, y entonces cuando todos esos voceros fallan porque no hay una coordinación. Oye, me tiene que tirarse el fundazo el presidente. Claro, y no puede ser así. Es que se distorsiona. Un elemento fundamental en cualquier crisis de comunicación es designar un vocero para que no haya distorsión del mensaje. Sí, como dice Susi, hay un tema de agricultura. Bueno, el que está en agricultura, que tapa lo bueno, también tiene que coger su crisis. Yo le voy a decir algo, y será un tema interesante de ver con nuestro invitado de hoy, que es justamente experto en comunicación, Felipe Vallejos. Pero yo ahí no estoy tan segura si es que los funcionarios no salen o si es que el presidente tiene un modelo muy centralizado. Porque es verdad que hemos tenido crisis y el presidente voluntariamente saca el pecho. Entonces, en aras de la gerencia moderna, yo estoy de acuerdo con lo que decía Susi, ahora sostiene Yuri, es importante que cada quien se empodere de su área. Porque eso al presidente le tiene un costo político. No es posible que cada vez que haya una crisis sea el presidente que tenga que salir a resolver. Y que hay muchos ministros y directores, ganándoselo suave, que se recuerdan del presidente cada vez que tiene un lío, que la realidad. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Que no lo cuida, pero el presidente también es muy emocional en su respuesta. Por ejemplo, a Lionel el fin de semana le respondió el ministro de Agricultura con datos, con estadísticas, con elementos que pudiera quizás dejarlo mal parado o no provocar una reacción de tipo político, sino técnico. ¿Y qué pasó? Bueno, el presidente se emocionó y dio una respuesta que terminó siendo el enfado. Entonces, pasó con el tema de los combustibles en su momento, con Hito. Hito tenía su respuesta ahí montada, hicieron una actividad en Palacio, y el presidente de un momento a otro, que lo sé porque parte del equipo de comunicación dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué tú no traen los planes? Y tuvieron que salir a hacer un programa porque el presidente anunció una cosa ahí que no estaba planificada. En periodismo hay algo que se llama prominencia, y es que dependiendo de la figura, entonces hay mayor incidencia en la noticia. Donde habla un ministro, habla un presidente, el periodista o la periodista le va a dar prioridad a lo que dice el presidente. Pero bueno, y para eso, quería apuntar algo. Para eso deben estar los asesores del presidente. Yo siempre tenía problemas con todos los jefes que he tenido en el Estado y fuera del Estado, porque le he dicho, mire, para decirle lo que a usted le gusta, están los demás. Para decirle lo que no le gusta, estoy yo, aunque peleemos. Entonces, hay cosas que hay que informársela. Mire, no debe hacer eso. Usted, el presidente, respetuosamente, pero no debe hacer eso. Queda mal, mire lo que pasó. El asesor de comunicación, el director de comunicación es la figura que debe tener acceso todo el tiempo al jefe, al primer mandatario, tener la capacidad de decirle esas cosas y la confianza de decirle esas cosas. Entonces, así no puede ser.